Ya irá entrando más gente, la sala ya queda abierta. Nuevamente, buenas tardes a todos, a todas. Le damos la bienvenida a este último encuentro ya de este curso sobre justicia y derechos humanos que se ha organizado desde el Instituto de Estudios Judiciales y que ha contado a lo largo de estos 3 encuentros con la exposición de la doctora Mariana Catanzaro, a quien volvemos a agradecerle, y también a todos ustedes que se estuvieron conectando. Así que bueno, Mariana, te escuchamos atentos, este espacio es tuyo. Bueno, sí, ya llegamos al tercer encuentro. ¿Me escuchan bien? Por las dudas, bien. Cualquier cosa me hacen alguna señal, algún gesto. Como hemos visto o hemos intentado repasar, porque es un repaso, no estamos en condiciones de dar una serie de jornadas sumamente complejas y donde nos estemos deteniendo en fundamentos de los derechos humanos, y a partir de ahí hacer estudios extensos sobre todos los tratados, normativas y demás que hayan. Lo que sí intentamos hacer a lo largo de los encuentros fue ver la posibilidad concreta de que esos instrumentos internacionales que en el colectivo imaginario a veces está como que no son de exigencia inmediata, no son posibles ver en lo cotidiano. Al contrario, sí hemos intentado demostrar que, bueno, que los derechos humanos sí se encuentran en lo cotidiano, que los jueces de instancias inferiores, lo de Cámara y también, por supuesto, lo de los máximos tribunales, superiores tribunales de justicia de provincias, obviamente también la Corte, podrán hacer controles de constitucionalidad y convencionalidad. Pero en lo cotidiano esto no es una tarea excepcional y privativa del máximo órgano del Poder Judicial, sino también de todos, ¿no? Habíamos visto en el primero de los encuentros, dijimos que el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad es oficioso, así que no requiere necesariamente que las partes lo estén pidiendo, lo estén planteando, sino que los jueces conocen el derecho y pueden aplicar la normativa internacional. Cuando hablamos de normativa internacional lo hacemos en el sentido más amplio, no solamente la letra de los tratados, sino también las opiniones consultivas, en su faz consultiva la Corte Interamericana, pero también podemos conocer sus sentencias, por supuesto, las recomendaciones que dé la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, y demás elementos, que son muchísimos, de manera tal que un abogado que encuentre algún espacio vacío de juridicidad, ambigüedades en el ordenamiento jurídico, bueno, puede echar mano de cualquier elemento que se encuentre dentro del bloque de constitucionalidad o de los pronunciamientos de esos órganos habilitados. Ya vimos, los comités de Naciones Unidas tienen sus relatores y obviamente ellos también van a hacer sus pronunciamientos, que vinculantes o no, insisto con este criterio, podemos echar mano los abogados, y no solamente los abogados, sino que los miembros del Poder Judicial pueden hacerlo. Vimos también que además de oficioso, el control de constitucionalidad y de convencionalidad es difuso, así que esto también significa que cualquier juez puede hacerlo. Y nos animamos a ir un poquito más, a pensar que es probable que cualquier dependiente de la administración pública, ante determinados eventos, sí utilice los mismos criterios. Así que tampoco debería sorprendernos si PAMI, ANSES o IOMA, cualquiera de estos órganos, resuelve situaciones concretas, bien puntuales, desde la perspectiva de derechos humanos. Habíamos visto que los últimos pronunciamientos de la Corte Interamericana son tendientes a lograr un diálogo fructífero y unidireccional bajo el principio pro homine, para lograr, bueno, lo más beneficioso para cualquier persona sin necesidad de llegar hasta esa instancia internacional, ¿no? Del control, que el control de convencionalidad lo haga la Corte Interamericana. Bueno, si antes podemos obtener soluciones favorables,
entonces es mejor, es mucho mejor, ¿no? Y avanzamos en esto en los diferentes encuentros también, y en el último sobre todo viendo cómo juezas que cotidianamente se encuentran con casos para resolver, pueden hacerlo mejor desde la perspectiva de derechos humanos, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas pueden hacerlo mejor desde la perspectiva de derechos humanos, y ellas nos pusieron varios ejemplos. También habíamos traído otros ejemplos que, bueno, no los comentaron los jueces, pero yo les hice llegar por ahí alguna jurisprudencia donde vemos que el orden de prioridad para el cobro de un crédito, en el caso de una quiebra, se altera. En principio pareciera que la ley es totalmente rígida, pero también la ley de quiebras, por ejemplo, está atravesada por los principios de derechos humanos y por esta perspectiva particular. De manera tal que no hay ninguna rama del derecho que esté ajena a la cuestión de los derechos humanos. Esto a algunos abogados más viejos les ocasiona un poco de miedo, les da un poco de miedo, les da un poco de inseguridad, ¿no? Dicen, entonces, ¿con qué nos puede salir un juez? Bueno, tendríamos que transmitirles tranquilidad porque van a resolver echando mano de todo esto que está en el bloque de constitucionalidad, y si hay deficiencias en el ordenamiento jurídico interno, las normas de derecho interno, entonces pueden también recurrir a las normas internacionales. Y eso lo vimos gracias a la asistencia de las dos juezas que nos estuvieron acompañando en la otra oportunidad, en el último encuentro, y bueno, realmente nos mostraron que no es excepcional la aplicabilidad de los tratados internacionales de derechos humanos, sino que es cotidiana. Así que los que están estudiando derecho tienen que seguir esta línea, digamos, y lo que aprendimos, y aprendimos mal o aprendimos poco, tenemos que hacernos a la idea de que el derecho sigue por esta senda. ¿Recuerdan el libro de Oliver Wendell Holmes, La senda del derecho? Bueno, lo traigo a ese término. ¿Cuál es la senda del derecho o hacia dónde va? Va hacia que seamos omnicomprensivos y entendamos que el mundo es sumamente diverso. Y en esas diversidades hay tratados que protegen a determinados colectivos y van a exigirles a los estados, incluidos el poder judicial y todos los privados, a que nos ajustemos a determinados estándares de protección de todas las personas. ¿Sí? En el último encuentro, además, añadimos que hay grupos especialmente vulnerables. Especialmente no vulnerables porque ahí pareciera, quiero usar un poquito el juego de términos, vulnerable pareciera que hay una persona que tiene una carga negativa por la cual es vulnerable. Vamos a decir mejor, grupos vulnerados, ¿está bien? Grupos que nosotros vulneramos, vamos a decirlo así mejor. A esos grupos vulnerados históricamente vamos a tratar de pasando revista nada más, y quizá con un poco de desprolijidad, pero para por lo menos irnos de este encuentro con algunas ideas, me parece importante remarcar algunos cambios que se han dado con colectivos particularmente vulnerados. Yo elegí, vieron el programa cómo era, que teníamos una serie de opciones. ¿Se acuerdan? Más o menos el último de los encuentros era interactivo. Ustedes me decían qué puntos del programa les interesaban más y yo les hacía caso. Les voy a comentar algunas de las propuestas que teníamos. Una era personas con discapacidad, adultos mayores y salud mental, género y diversidad, teníamos otra. Bueno, violencia institucional, detenciones arbitrarias, y también teníamos algo de pueblos originarios. Obviamente que cada uno de estos requiere otras jornadas, así que los vamos a dejar pendiente a la profundización de cada uno de ellos. Pero sí tienen en común que, si me dejan copiarme de un término,
hay un profesor que yo tuve en la Universidad Carlos III de Madrid que se llamaba Gregorio Peces Barba. Gregorio Peces Barba es conocido en España porque él fue uno de los padres de la Constitución española, así que en España es realmente muy conocido. La Constitución de España es del año 78 y él, por el PSOE, fue el representante, ¿no? Bueno, fue el jurista elegido por ese partido político para trabajar en la redacción de la Constitución española post-franquista. Y él decía que los derechos humanos son conquistas históricas. Y a mí me gusta mucho ese término. Primero porque admite que el derecho es dinámico, nuestro objeto de estudio es dinámico, va cambiando permanentemente. Y porque también me parece muy importante una buena definición, porque además de ser dinámico nos deja a nosotros la chance de seguir elaborando esas normas y haciéndolas mejores, ¿no? Si había algún asunto que en el siglo pasado no se había reconocido, bueno, en estos años, en los años posteriores, sí se puede avanzar en el reconocimiento de nuevos derechos. Así que no debería alarmarnos o no deberíamos restarle valor a las modificaciones, sino entender que nuestro propio objeto de estudio se modifica permanentemente. Bien, además el término conquistas históricas, decir que los derechos humanos son conquistas históricas, va de la mano con realmente reclamos de muchos grupos que han sido relegados y posteriormente reconocidos, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de algunos de esos grupos, no de todos, pero vamos a ver si podemos dar algunos pantallazos de esos grupos y de esos reclamos que finalmente el derecho positivo los tomó y los transformó en ley, tratado internacional y luego ley interna. No sé a quién le gusta Cerati, tiene ahí algún disco que se llama Modelo para Armar. No sé si lo conocen, pero bueno, Baglietto también tiene, estoy citando todos músicos de mi época, lo cual me muestra que estoy media grande, pero vamos a hablar de un poquito de modelo para armar y modelo para desarmar. Vamos a hablar de discapacidad. Yo algunas cositas para que se apunten, las traje. En materia de discapacidad hubieron varios avances y varios cambios, sobre todo porque tenemos la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional, y a partir de ahí estamos obligados a realizar determinadas modificaciones. No sé si, Camilo, tenés por ahí el Power para que lo compartamos. Lo primero que tenemos que saber es que tuvimos durante muchísimo tiempo, una época donde se prescindía de la persona con discapacidad. Y básicamente el tratamiento de la discapacidad tuvo tres etapas, o destacamos tres etapas. La primera etapa es un modelo de prescindencia, ¿no? Ahí se creía que el nacimiento de una criatura con discapacidad o que posteriormente haya el desarrollo de alguna enfermedad o alguna discapacidad, esto tenía una lectura un poco mágica y se creía que los dioses habían abandonado a esa criatura, significaba el corte del vínculo entre los hombres y esos dioses, se lo consideraba como un castigo. Y todos los libros de historia hacen referencia a que eran descartados, no se incluían ni remotamente en la sociedad las personas con discapacidad,
y más bien por el contrario, ¿no? En este modelo se lo despeñaba desde el Monte Tegueto, eso nos dicen los libros de historia, ustedes no sé si lo tienen presente, pero esto era así. Muchísimo tiempo después, apareció el modelo médico rehabilitador. Este modelo es posterior a la Primera Guerra Mundial y la sociedad con compasión, con pena, llegó a a solidarizarse con las personas que habían sufrido alguna falta o que venían con alguna reducción de su movilidad, y entonces estas personas eran entendidas como con alguna discapacidad bueno, y eran acogidas por la sociedad. Pero aquí, obviamente, que lo que se hacía era intentar rehabilitar a la persona. Rehabilitarla, medicarla, controlarla. Esto era el modelo, ¿no? Y obviamente los profesionales de la salud tenían la voz preponderante y ellos decían qué había que hacer con la persona. ¿Sí? La persona perdía capacidad de poder decidir sobre su propia vida. Todo lo que tenía que ver con su autonomía personal era totalmente relegado, totalmente relegado. La salud de la persona, los profesionales de la salud eran los que determinaban lo que se tenía que hacer con esa persona, y su autonomía, su voluntad eran reemplazadas. Ese es el término, eran reemplazadas. Obviamente que ahora, después de muchísimo tiempo, me estoy salteando varios pasos, ¿no? Pero para pasar revista en general de todo, actualmente estamos ante otro modelo que tiene algunos resabios del anterior, del modelo médico rehabilitador. El modelo social de la discapacidad, en este caso pusimos acá, ¿no? Se refiere no a las limitaciones de las personas con discapacidad, sino a las limitaciones sociales. Es decir, se entiende el fenómeno de discapacidad como aquel fenómeno que se da no solo por alguna dificultad que tenga la persona, alguna disminución en alguna función específica que tenga la persona, sino a esto más las limitaciones, las barreras que la sociedad ponga por tener una visión recortada y prediseñada bajo estándares en los cuales la persona con discapacidad no ingresa. Es decir, se hacen diseños universales, diseños de una universidad, diseños de un edificio, diseño de espacios públicos, pensando en un estándar de persona que va a ingresar ahí. Aquel que sufre alguna discapacidad no ingresa. Ahora, no ingresa de acuerdo a la nueva concepción, a este nuevo modelo que se extrae obviamente de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. La discapacidad debiera ser leída, debiera ser entendida del siguiente modo, comprendiendo que la discapacidad es un fenómeno que incluye una falta, una función disminuida de una persona, más aquellas limitaciones que una sociedad estándar estableció sin tener en cuenta a todos. ¿Sí? Esto me parece fundamental. Acá radica el cambio de paradigma. Acá radica el cambio de paradigma. Quisiera mostrarles alguna cosa más respecto a esto, ¿no? Respecto a lo que hay que ir desarmando. Lo que hay que desarmar son estos dos modelos, ¿no? Tenemos, por un lado, el modelo anterior, el modelo viejo de posguerra, que obviamente invisibiliza, medicaliza, es paternalista porque suplanta la voluntad de las personas con discapacidad, tiene un enfoque sanitarista y obviamente
integra, ¿no? Es como que el máximo que se le puede pedir a una sociedad que tenga este paradigma es que integre, que haga un esfuerzo para que la persona con discapacidad ingrese al sistema. Al contrario, muy por el contrario, este paradigma nuevo que se intenta establecer con esta convención que ahora tiene jerarquía constitucional es el reconocimiento, sobre todo profundizar la autonomía de la voluntad, la cual es irreemplazable. La inclusión no es lo mismo que integración. La inclusión es comprender que es parte ya del grupo. No tenemos que hacer fuerza para que ingrese nadie, sino que son parte. ¿Sí? Y el empoderamiento, si hay alguna dificultad para que se exprese, para que llegue, para que diga o exprese, sobre todo que exprese su voluntad, sus derechos civiles, políticos, para que exprese su voluntad respecto a sus bienes, ya lo vamos a ver más adelante. En todo caso, sobre todo esto tiene que haber un esfuerzo específico de toda la sociedad de tratar de hacer normas omnicomprensivas y que la persona con discapacidad, su voluntad no sea reemplazada. En todo caso, tocará que tenga un apoyo, pero nunca reemplazada su voluntad, y esto sería tener realmente una perspectiva de derechos humanos. Lo demás es asistencialismo, medicalización, reemplazo de su voluntad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las preguntas que se hace un sistema y otro cambian drásticamente, porque en el anterior sistema nos si había un juez o un escribano o un oficial de justicia que escuchaba a una persona con discapacidad, lo primero que pensaba es, ¿qué le falta a esta persona? Esa es la pregunta que se hacía. En cambio, bajo este modelo, bajo este nuevo paradigma, la pregunta que cualquiera se hace es, ¿qué tipo de apoyo necesita la persona para ejercitar su capacidad jurídica? ¿Está solo o tiene un apoyo? ¿Qué tipo de apoyo necesita? ¿Se dan cuenta cuáles son las diferencias? Cambia, ¿no? Cambia un poco. Bueno, la convención indica básicamente o da la pauta para dos modificaciones concretas. La convención se refiere a ajustes razonables. Ajustes razonables, estos son para casos particulares. ¿Sí? Entonces, dice que se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Fíjense que los ajustes razonables van a ser en casos particulares. En cambio, las modificaciones que tienen que ver con el diseño universal son pensando en todas las personas, no en un caso particular. Esto es sobre todo lo que tiene que ver con el acceso a cualquier lugar, a cualquier oficina, cualquier dependencia, que haya un diseño que contemple la chance de que todos puedan acceder. Sobre todo, este es el cambio de paradigma. Acá tenemos los dos artículos que me parece que como abogados o operadores del derecho, donde nos encontremos, van a ser los fundamentales. El artículo 12 y el 13. El 12 habla sobre el igual reconocimiento como persona ante la ley, ¿sí? Fíjense que acá se refiere en el punto número 3 a la figura del apoyo, que obviamente luego el legislador del Código Civil y Comercial de la Nación toma este término y lo incorpora. Y luego el acceso a la justicia también, que tiene que estar garantizado para las personas con discapacidad, ¿sí? Fíjense que el punto número 2 señala incluido el personal policial y penitenciario. No está solamente
reservado el respeto para los derechos de las personas con discapacidad y el acceso a la justicia para las personas con discapacidad solamente en relación con el Poder Judicial, sino en todos los sentidos, ¿no? Y quiero acá comentarles dos casos que me parecen fundamentales. Yo no me los perdería de leerlos. Si fuera ustedes, supongo que alguno ya lo leyó, pero son realmente fantásticos. La Corte Suprema se expide, hay mucho, ¿sí? Hay muchos, pero la Corte Suprema se expide en estos dos casos, especialmente. El primero tiene que ver con la protección de una mamá que tuvo una hija. La mamá tenía una discapacidad mental y en el centro médico donde fue atendida, donde fue a dar a luz, ni bien nace el bebé, se lo sacan a la mamá. No la dejan ni siquiera tenerle unos minutos o darle el pecho. Aquí no solamente se violan los derechos de la madre, ¿sí? De la persona con discapacidad, es persona con discapacidad mujer en un estado de indefensión total, y además le sacan al bebé, violando también los derechos del bebé. Pero el paradigma que utilizaron en el centro sanitario donde fue asistida era que la persona con discapacidad no podía encargarse de ese bebé. Bueno, ahí comienza una batalla judicial que bueno, le llevó varios años a esta persona, y bueno, una organización que se llama REDI, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, toma el caso, y curiosamente el caso se resuelve 4 años después de que se instó la causa, ¿no? Y en esos 4 años, la mujer con discapacidad ya había sido madre nuevamente. Tenía un bebé de 2 años. Y obviamente que no se lo habían quitado y lo estaba criando, y lo estaba criando bien. Había aparecido un apoyo de ella, el papá que también había asistido a colaborar con la educación de ese segundo hijo. Y yo les quiero contar, hablando de buenas y malas medidas que a veces se toman desde el Poder Judicial, comentarles que esta mujer con discapacidad mental, a quien le habían quitado el hijo, ni bien había nacido, a esta mujer le mandaron una intimación, una notificación, una cédula de notificación, donde decía que en 5 días debía señalar cuál era el plan de vida para ese bebé. Y que siendo así, si ella tenía un plan de vida, podían restituírselo. Cuando hablamos de buenas prácticas en materia de derechos humanos y de malas prácticas, en la parte de malas prácticas está esta, ¿no? Una completa barbaridad, pero bueno, realmente fue así. Fue así. Este es el primero de los casos que les había mostrado. El segundo de los casos tiene que ver con un joven con discapacidad que había hecho una carrera, había iniciado los trámites para inscribirse en la carrera de grado. La tecnicatura que había hecho era en educación física. Ella se encontraba haciendo actividades de educación física, tenía una discapacidad motriz, pero ya se estaba desempeñando en actividades vinculadas a la actividad física, y cuando se inscribe en la Universidad Nacional de La Matanza, bueno, no lo dejan inscribirse. Y entonces acá viene una serie de excusas de la universidad, y dicen, bueno, el 50% de la currícula es física, es educación física. Así que la facultad se niega. Además, la facultad invoca el artículo 75, inciso 19 de la Constitución, donde dice que las facultades pueden dictarse, son autónomas, básicamente se dictan sus propias normas y podrían no admitir a este joven. Y el joven insistía en que sí podía ser docente de todos modos, porque podía explicar
las prácticas, los contenidos del programa en general, de la carrera de educación física, los podía dar, los podía desarrollar con otra serie de herramientas. Pero claro, la facultad no tiene docentes para formar a profesionales con discapacidad motriz, ¿no? En educación física puntualmente. Entonces, en la contestación que hace la universidad dice, no estamos formados, no estamos preparados nosotros para instruir a futuros profesionales en educación física. El 50% de la currícula me indica eso, me indica que tiene que hacer actividades físicas y la única manera de examinar lo que tengo es esta. Y la Corte dice, no, hace lugar al amparo y entiende que tiene razón el joven con discapacidad. ¿Y qué es lo que dice? ¿Fundado en qué? Bueno, fundado en que una de las obligaciones que tiene la facultad es la de ajustar, ¿sí? Adecuar todos los programas de estudio en los casos puntuales, ¿no? Entonces, cuando veíamos hace un ratito las adecuaciones que se tienen que hacer particulares, ¿sí? Habíamos visto esto, ¿no? Tiene que haber hay una estrategia previa y universal, y también particular cuando toca hacer ajustes razonables, ¿no? Esto es un ajuste razonable. ¿Razonable por qué? Bueno, porque en el caso puntual, viendo el caso puntual, sí, este joven podía ser examinado de otra manera, y se podía realmente comunicar y desarrollar y desempeñar en esa tarea sin necesidad de hacer alguna gran modificación o una discriminación negativa para con todos los demás, que tenían que rendir los exámenes de suficiencia en la práctica de educación física. Los invito nada más a hacer extensivo este análisis a cualquier otra limitación o profesiones que están vedadas para una persona con discapacidad, y bueno, quizá se tengan que hacer futuras modificaciones, ¿no? Pero bueno, esto para pensarlo a futuro, ¿no? Estamos acá para pensar derecho, y esto puede ser un puntapié para... Yo pensaba, por ejemplo, la profesión de escribano. ¿Podría una persona sorda ser escribano? Hoy con las normas que tenemos no, pero si pensamos el derecho como dinámico y que puede llegar a cambiar, bueno, realmente hay destrezas que quizá no eran necesarias antes y ahora la nueva normativa nos imponga repensarlo, ¿no? Por lo menos animarlos a tener esa posibilidad en la cabeza, ya con eso me siento satisfecha. En fin, estos dos fallos me resultan muy importantes, porque en ambos casos, lo que nos dice las respuestas que daban, tanto los médicos que asisten a la chica con discapacidad para que tenga familia y le quitan el bebé, como la facultad, ambos dan una misma excusa, y es que no estamos preparados para esto. ¿Sí? El sistema no está preparado, la chica no tiene un apoyo, entonces le quito el bebé. En realidad, si no tiene un apoyo, ¿qué hay que darle? ¿Qué hay que darle? Es clarísimo, ¿no? Si no tiene un apoyo, hay que darle un apoyo, no tenés que quitarle el bebé, ¿no? Si no está preparada la facultad para formar a una persona con discapacidad, bueno, no recortemos el derecho del otro, sino que la idea es ser todavía más omnicomprensivos, no recortar más derechos. Se supone que el entorno no debe poner mayor obstáculo, mayores vallas que las que una persona con discapacidad suele tener. En fin, el Código Civil y Comercial, como dijimos hoy, como mencionamos hoy, recepcionó positivamente algunas de estas cosas que estaban mencionadas en el Tratado Internacional, y fueron positivas, ¿no? El Código Civil y Comercial tiene esta perspectiva. Si bien no hay una unidad de criterios, y por ahí quedan algunos resabios de
del viejo sistema, sí podemos decir que ha mejorado bastante, ¿no? Yo creo que tengo por ahí alguna cosa más para mencionar. Voy a ver si puedo compartirlo, si no le pido nuevamente a Camilo, que estaba por ahí. Gracias, Camilo. Es el mismo, Camilo, ¿eh? Porque si hay un grupo que tiene más o menos las mismas dificultades, quizá, son los adultos mayores. Así que quiero avanzar un poco con ellos, con las personas con discapacidad, ya lo estuvimos viendo, y hay otra convención que no tiene jerarquía constitucional, pero que vale también. A ver, ¿tomo el control, querés, Camilo? Si no, sí, tomar el control. Dale, dale, perfecto. Queda tomar el control, parece. Le damos el poder. Le dan el poder, sí, me siento. Bueno, y básicamente les comento el texto que les había pasado de Isolina Dabove, que es una jurista de Rosario, que exitosamente viene abriendo 3 cátedras sobre derecho a la vejez, derechos de la vejez. Así, es una nueva rama que ella ha logrado instalar como materias optativas en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad de Córdoba y en la UBA también. Viene hablando de este tema, porque la medicina, la ciencia trabajan para prolongar la vida, para que la calidad de vida sea aún mejor. Y en nuestro país, por ejemplo, desde que nos jubilamos hasta que morimos, pueden pasar 25 o 30 años. En alguna oportunidad, Ciuro Caldani, que es otro profesor de la Universidad Nacional de Rosario, él pensó con esta lógica. Él dice, bueno, si a la niñez se la protege desde la concepción, desde el nacimiento, y pasando por el nacimiento y luego hasta los 18 años, bueno, los adultos mayores también debiera protegerse, ¿no? Sobre todo por la cantidad de años que nos toca transitar por esa etapa. Entonces, bueno, empiezan a trabajar en un tratado internacional de la cual Argentina fue uno de los mentores. Argentina y Chile en el sistema interamericano estuvieron trabajando fuertemente y, bueno, lograron este tratado que, insisto, no tiene jerarquía constitucional, pero nos da ciertas pautas. Pautas para poder comprender a la vejez, resaltando, como veníamos diciendo, de las personas con discapacidad, pero también podemos hacerlo extensivo a esto. Resaltemos lo siguiente: la autonomía de las personas, su poder de autonomía, no solo autonomía, sino de poder resolver qué quieren hacer hacia el final de sus días, ¿sí? Decidir qué quieren hacer respecto de su patrimonio. Todas estas medidas en las cuales, desgraciadamente, a veces vemos actitudes que se ventilan durante y después de la muerte de las personas. Las concepciones, los tratados internacionales que estoy mencionando, tanto los principios de Naciones Unidas para las personas de edad, que ya data del año 91, como la Convención Interamericana sobre la protección de derechos humanos de las personas mayores, estos dos instrumentos lo que hacen es tratar de reforzar sobre todo el principio de autonomía de las personas, la autodeterminación de ellas respecto a qué quieren hacer, cómo quieren vivir y demás. Bueno, obviamente que esto se hace no apartado de otros tratados de derechos humanos, ¿sí? Pueden seguir participando. Se trata de resaltar con estos instrumentos que bueno, que las personas mayores tienen valor, tienen un protagonismo sobre sus propias vidas.
La dignidad es inherente a ellos, no es necesario resaltarlo, ¿no? Pero todos estos principios no son propios de la vejez necesariamente, sino que son universales. Lo que ocurre es que las personas en la vejez quizá integran un colectivo especialmente vulnerable, o que puede ser especialmente vulnerado, me lo tengo que quitar el vulnerable, sino especialmente vulnerado. El bienestar y el cuidado de ellos, la seguridad física, económica, social, la autorrealización, la equidad, el buen trato, la atención preferencial que a veces requieren, todo esto no puede resultar ajeno a, al derecho, y más si se quiere que el derecho tenga una perspectiva de derechos humanos. En otra ocasión me tocó trabajar en PAMI, ¿sí? Bueno, fueron realmente buenos años, y quiero comentarles algunas experiencias. A mí me tocaba trabajar en el área de promoción social y comunitaria con un abogado que realmente aprecio muchísimo, Franco Carballo se llama, y bueno, es realmente un referente para mí, por lo menos en esta materia y también en otras. Pero bueno, realmente lo que él decía era anticiparnos a una política preventiva, fortalecer una política preventiva de salud, porque la persona que está envejeciendo, pero en actividad, entonces no está medicalizada, mantiene su autonomía, su poder de decisión sobre su propia vida. Y bueno, en ese sentido, la obra social podía reforzar este concepto, este criterio. Entonces, bajo ese marco se hacían planes de, por ejemplo, de turismo social, pero no por dilapidar el dinero de una obra social. Es que no era solamente, PAMI no tenía una función, ni tiene una función solamente médica para cuando ya apareció una enfermedad, sino también una función preventiva. Así que fue realmente muy positivo que se pensase así la salud, ¿no? Que se hiciesen talleres de pintura, taller de memoria, y no requería gran dinero por parte de la obra social. Esto también lo tengo que resaltar. Hubo un programa que se llamó Abuelos y Abuelas Lee Cuentos. No requería nada. Básicamente se trataba de que abuelos, abuelas, gente que trabajase o estuviese en centros de jubilados, fuera a jardines públicos o privados de determinadas localidades a leerle cuentos a niños y niñas. Y la verdad que la interacción que había era sumamente rica. Para los adultos mayores era buenísimo, recibían una catarata de cariño, pero además esto fortalecía su salud. Era una tarea donde donde había buen trato, donde había una atención preferencial para los adultos mayores, había bienestar, cuidado para ellos, se podían sentir valorizados, había respeto, se trataba de inculcar el respeto de los más chiquitos hacia las personas de la tercera edad. Bueno, y todo esto realmente se logró con cero recursos, solamente poniendo en contacto a las personas de la tercera edad con los más chicos. Lo menciono esto porque tiene que ver con el ejercicio de los derechos humanos y con la visión específica que tienen que tener los órganos del Estado, en este caso no el Poder Judicial, porque si no le llueve siempre al mismo, ¿no? Desde PAMI, desde ANSES, desde esos organismos de la administración pública, también se puede tener una perspectiva de derechos humanos, ¿sí? En todo caso, por supuesto, que la independencia de las personas, el acceso a la alimentación, al agua, a la vivienda, al vestuario, la salud adecuada, todo esto también también viene detrás, y el Poder Judicial en todo caso puede decidir sobre esto y hacerlo en el marco de un amparo, de una acción, ¿no? Pero
no quería dejar de contarles que estas experiencias, que son realmente muy buenas porque lo que hacen es mostrar que todos los órganos que están en todos los órganos o las dependencias del Estado pueden tener una perspectiva y un trabajo específico en derechos humanos, desde la perspectiva de derechos humanos. Y lejos de dilapidar el dinero del Estado, este tipo de políticas colaboraba en vistas a lo que dicen esos tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? El de la vejez concretamente. Por otro lado, la práctica concreta nos señalaba que había gente que uno le ofrecía un viaje de turismo social y, bueno, la persona, por ejemplo, tenía 2 mudas de ropa. Entonces, para ella también había que hacer un plan aparte o generar un subsidio para que accediese a un par de zapatillas, a una camisa, a un buzo y demás. Pero bueno, fueron medidas realmente óptimas. En ese sentido, quisiera que continuasen algunas políticas en ese sentido, porque realmente eran respetuosas de los contenidos de estos tratados. Realmente eran respetuosas de los contenidos de estos tratados. Bueno, ahora me voy a confesar, yo participo en organizaciones laicistas argentinas. Ahora vamos a ver otro punto del programa. Ya vimos algo de discapacidad, tocamos el tema de vejez. Bueno, yo participo en un espacio, en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en un espacio de Secretaría de Estado laico. El tema que vamos a ver ahora tiene que ver con los vínculos entre la Iglesia Católica y el Estado. ¿Por qué digo esto? Vamos a hablar sobre los derechos de las mujeres, la interrupción voluntaria del embarazo, las posibilidades de... ¿Estoy conectada todavía? Bien, está bien. Distintas modificaciones que se hicieron a lo largo del tiempo que, bueno, dan cuenta de un avance, un progreso, pero que se hizo con dificultades o con un escollo que fue permanente, ¿sí? Y el escollo permanente quizá fue que, bueno, hubo una agenda en materia de derechos humanos que la Iglesia Católica trató de recortar, o si no de recortar, por lo menos la Iglesia Católica siempre tuvo una voz preponderante. La propia Constitución Nacional así lo dice. En el artículo 2 de la Constitución dice que la Nación Argentina sostiene el culto católico apostólico romano. Entonces esto hizo durante muchísimo tiempo que ante cualquier modificación importante, trascendente, bueno, la Iglesia Católica levantase la mano y dijera su opinión, ¿no? Que obviamente decir la opinión está bien, se debe hacer, sin embargo, tiene que haber un diálogo entre iguales. Si hay alguien que pretende que vivamos bajo sus estándares de moralidad como si fueran únicos y mejores, bueno, entonces ahí tenemos un problema, porque se tiene que legislar y se tiene que pensar el Estado para todos, no para un grupo. Vamos a ver un poco cómo avanzó, cómo progresó en los derechos de las mujeres y del resto de minorías. Acá me estoy yendo al otro punto que habíamos mencionado. Arrancamos, para los que se enganchen un poco tarde, arrancamos hablando de colectivos que han conquistado derechos. Entonces mencionamos a las personas con discapacidad, de la vejez también hablamos algunas líneas, y no podemos no mencionar al gran motor que tuvimos desde el siglo pasado, que son a las mujeres. Yo tenía que decir, dar una explicación primera, porque
cuando uno ve cómo avanza, cómo progresa esta línea de tiempo que tenemos acá, bueno, lo que hay que decir es que la institución, ¿no?, de la Iglesia Católica, como institución, no sus fieles, ¿sí?, se opuso a la Revolución de Mayo, a la libertad de vientres, o sea, a la abolición de la esclavitud concretamente, a la independencia argentina, a los cementerios estatales. Recuerden que todo lo que se registra en los registros civiles se registraba en las iglesias, y uno podía que no existiese nunca si entonces no había ido a inscribir sus nacimientos, matrimonios, defunciones ahí. También se opuso a la ley de educación común, laica, gratuita y obligatoria, a la reforma universitaria, también se opusieron al voto femenino, a la patria potestad compartida, al divorcio vincular, a la ley de educación sexual integral, a la ley de matrimonio igualitario, a la ley de identidad de género, a la ley de fertilización asistida y a la ley de aborto también. Entonces, insisto con esto, uno puede estar de acuerdo o no, lo que no podemos hacer es esperar que todo el ordenamiento jurídico se sujete bajo estándares de moralidad que solamente cubrimos o que son solamente reflejo del ideario de un grupo. Ese es el punto, ¿no? Y hacia ahí vamos. Porque un Estado que se precie de ser democrático va a realizar todas las acciones para que todas las personas puedan practicar, desarrollar sus derechos, vivir bajo sus derechos humanos en situación de igualdad, no con preferencias de un grupo sobre otros. Y lo que vemos es que la mujer ha sido relegada durante muchísimo tiempo y básicamente en una primera etapa, ahí con rojo, yo puse el Código de Vélez, y algunas modificaciones posteriores, lo que hacía era considerar a la mujer una incapaz de hecho relativa, no para todo. Básicamente aquellas cosas, aquellas intervenciones en las que sí la mujer podía hacerlo sin ayuda del esposo, sin el consentimiento o la venia del esposo, era pedir la presunción de fallecimiento de su esposo. Ahí no estaba su esposo, entonces obviamente la única que podía tramitarlo era ella, o también alguna cuestión que tuviese que ver con la incapacidad de su cónyuge. Si no, la regla era que la mujer tenía que tener el apoyo de su marido, incluso para administrar sus propios bienes. No, en realidad no era apoyo, sino que necesitaba el permiso, el asentimiento, la intervención de su marido, y dependía de él, ¿no? Ya digo, hasta incluso para administrar sus propios bienes. Bueno, vamos a mencionar, yo les puse aquí algunas normas, pero tenemos la reforma de Raúl Alfonsín, con la remisión a la patria potestad y la ley de divorcio, y bueno, pero después de eso, en el 2003, tenemos el decreto 1282 y su ley reglamentaria, donde hay un programa de salud sexual y de procreación responsable. En el 2004, la ley de parto respetado, esto de que la mujer pueda dejar establecido, acordado, cuáles son las pautas que quiere, que desea para el momento en que nazcan sus hijos. Bueno, también tenemos la protección integral de niños y niñas en el 2005, en el 2006 se crea el programa dentro del Ministerio de Justicia para acompañar a las mujeres víctimas de violencia de género. En el 2006 está muy bien esta otra ley que integra a los varones, porque se refiere a la contracepción quirúrgica. Estas son todas las prácticas que tengan que ver con la planificación familiar. Acceder a la ligadura de trompas de falopio y
a la vasectomía a los hombres. Bueno, se crea la Oficina de Violencia Doméstica en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con una disposición de 24 horas. Se crea también el sistema de jubilaciones de amas de casa, ¿sí? Reconociendo así al gran número de personas que, bueno, que estuvieron trabajando en sus hogares. A mí en este sentido recuerdo que justamente en PAMI pasamos de tener 3 millones de afiliados a tener 5 millones de afiliados. Eso fue un tremendo cimbronazo. El reconocimiento de esos derechos obviamente hizo que la obra social en cierto punto colapsara, porque estaba todo programado, pensado para que fuesen 3 millones y pasaron a ser muchísimos más, ¿no? Sin perjuicio de que el número es abultado, pero hay muchísimas personas que tenían otra asistencia médica. Sin embargo, bueno, aún así quedó chico a la estructura y tuvo que ajustarse a este reconocimiento de mayor número de derechos. Bueno, además de eso, en el 2009, como vemos ahí, tenemos la Ley de Protección Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Se crea el servicio telefónico gratuito, también esto es en la provincia de Buenos Aires. Tenemos la Ley de Matrimonio Igualitario, más adelante, la derogación de la figura del avenimiento. No sé si recuerdan, yo a veces lo comento en clase a este caso. ¿Recuerdan el caso de Carla Figueroa? Todavía en el Código Penal estaba, se los cuento bien cortito, ¿no? En el Código Penal estaba la figura del avenimiento, la posibilidad que tenía una mujer de casarse con su violador, con aquel que la había violado. Esta era una chance que estaba dentro del Código Penal. Y tenemos el caso de que hay una chica que había hecho una denuncia, esa denuncia había prosperado, se había acreditado la agresión sexual, pero por diferentes razones que tienen que ver con que no tenía recursos para sustentarse sola, entonces es convencida por ese entorno y por las circunstancias sociales en las que vivía para casarse con ese agresor. Obviamente que se casaron, él estaba preso todavía y luego salió en libertad. Una semana después le dio, no sé si 11 o 12 cuchillazos delante de su hijo. La verdad es que cuando uno piensa en ese tipo de situaciones, realmente no comprendemos cómo es posible que haya permanecido una figura tan aberrante como el avenimiento en el Código Penal. Esto de decir que si esta figura, ¿no? Que básicamente decía que si la persona que había sufrido una agresión sexual quitaba los cargos y se casaba con su agresor, entonces el delito hacía de cuenta que no se había cometido y entonces quedaba subsanado este hecho, ¿no? La persona podía recobrar la libertad, pero difícilmente fuera a cambiar sus prácticas violentas, por lo menos no con esta figura, no por el avenimiento, de ninguna manera. Y lo que ocurrió en este caso, tristemente, se tomó luego para quitar esta figura, ¿no? Para hacer esa modificación en el Código Penal del avenimiento. Se han escrito libros con este caso porque realmente es tremendo. Más adelante tenemos la ley de femicidios y los agravantes propios en el Código Penal. Quiero traer acá a colación una frase de Capelletti que me vino recién a la memoria, ¿no? Capelletti decía que hacer justicia cuando las normas son insuficientes es como querer hacer una delicada cirugía con un hacha. Es difícil.
Pero también podríamos pensarlo de este otro modo, ¿no? A veces cuando las normas son insuficientes o tan desagradables como la figura del avenimiento, querer hacer justicia podría llegar a simbolizar talar un árbol, o sería como talar un árbol con un bisturí. Realmente es tremendamente insuficiente, no alcanza, y en todo caso, un juez como el que queremos que haya, lo que debería hacer es que, pese a que las partes lo soliciten, pese a que la figura exista en el código, si la norma es extremadamente injusta, no debiera aplicarse. Esto es un parecer, pero no mío, sino de todo un grupo de colectivos que cuando ve con la figura penal se horroriza de que exista el avenimiento en el Código Penal. Pero también la otra pregunta que sigue es cómo es posible que un juez no haya tenido una lectura más omnicomprensiva de la situación, porque una mujer sola y con falta de absoluta de acompañamiento decide de ese modo. Entonces, una lectura más abarcativa nunca hubiese comprendido que tenía que tener ese desenlace, ¿no? El avenimiento y el posterior asesinato de la mujer. En fin, bueno, seguimos hasta estos últimos años, porque no solamente los cambios o las mejoras tuvieron que ver con la no violencia hacia la mujer, sino con el reconocimiento de diferentes colectivos, ¿sí? La paridad de género en ámbitos de representación política, pero también la ley Micaela y la incorporación de la modalidad de la violencia a la mujer en el acoso callejero. Se amplían las causales o los medios que se entienden por violentos. Voy a ver si puedo avanzar un poquito más, así no me quedo atrás. Tenemos este decreto que es bastante novedoso, pero que también tiene raíz en normativa internacional, los principios de Yogyakarta en 2007. Habla de... Discúlpame, no se ven las diapositivas nuevas, ¿eh? Ah, ¿no? Perdón. No, estamos en la 2 todavía. A ver, ahí está. Gracias. Gracias. ¿Ahora sí? Sí, ahí estamos en el decreto 721, cupo laboral trans. Perfecto. Gracias por avisar. En este decreto aparece la posibilidad de emplear a una persona dentro de un porcentaje específico. Yo no sé si recuerdan, pero habíamos mencionado en el encuentro anterior que en la India, en Estados Unidos también, es común que ante un colectivo determinado que tiene dificultades históricas en su incorporación, reconocimiento dentro de la sociedad y dentro de espacios laborables, lo que se pide, lo que se señala, es que tiene que haber una serie de actos, digamos, acciones positivas, las vimos así, ¿no? No sé si las recuerdan, pero mencionamos artículos de la Constitución que hacen referencia a esto, a las acciones positivas, y en el marco de dichas acciones, algunos beneficios para que se incorporen, en este caso concretamente, a personas trans para que ocupen lugares de trabajo, de desarrollo en distintos órganos del Estado. Y también podrían ser privados, ¿está bien? Pero al Estado se le impone que haya un cupo, que es de un 1%. Y en materia internacional tenemos esto de los principios estos que estábamos mencionando hoy, y no me quiero olvidar de esto otro. Hay un experto internacional que Naciones Unidas, internacional e independiente, que Naciones Unidas ha nombrado y que se ha preocupado, digamos, por mencionar algunas cuestiones que al colectivo de minorías sexuales lo preocupan
particularmente, ¿no? La despenalización y antidiscriminación, diversidad, programas en contra de la violencia, bueno, inclusión social, cultural, económica. Bueno, también hay otro pronunciamiento de este experto internacional independiente de Naciones Unidas que también se pronuncia en esto, la llamada terapia de conversión. Lo recomiendo porque realmente es muy bueno para seguir ampliando y ver hacia dónde se dirigen estas recomendaciones, hacia dónde, cuáles son las metas que hay que seguir, teniendo en cuenta la diversidad de opiniones, de gustos, de criterios en materia de orientación sexual. Hablamos un poco sobre femicidio y los agravantes que aparecen en el Código Penal. Y aunque otra de las grandes conquistas del colectivo de mujeres ha sido el aborto no punible. Tengan en cuenta que hasta el aborto no punible estaba antes en el artículo 85, 86 del Código Penal, pero vamos a mencionar hacia dónde, cuáles fueron las últimas conquistas de derechos. El artículo 85 establecía una serie de sanciones específicas para aquellos que obraren sin consentimiento de la mujer, aquellos médicos profesionales de la salud que ayudaren a que se cometa un aborto, y también cuando hay consentimiento de la mujer, ahí también había una pena para los profesionales de la salud. Obviamente que a la mujer que que consintiese el aborto también, ¿no? Hemos asistido a algunas charlas, algunas reuniones donde se cuenta que mujeres esposadas han sido obligadas a transitar un aborto, cuando un aborto obviamente que comenzó siendo clandestino y que ante una eventual situación médica terminan estas mujeres en un sanatorio médico o en un hospital, cualquier lugar de asistencia médica, y ahí cuando cuentan la verdad de por qué están en esa situación, por qué están con esos dolores, dicen que se han ido a practicar un aborto con alguna persona que no es justamente un profesional de la salud. Entonces, en ese mismo momento se notificaba, estoy hablando de provincias donde esto se hacía muy habitualmente, se llamaba a la policía y se esposaba a la persona que estaba transitando los dolores de un parto, pero que correspondían con un aborto, ¿no? Como la mujer había dicho que se había ido a hacer esa práctica, entonces ya la esposaban. Bueno, el artículo 86 establecía algunas excepciones, ¿sí? Y las excepciones eran que haya peligro para la vida o la salud de la madre y que el aborto se practicase cuando era producto de una violación. Entonces ahí era no punible, eso era lo que decía la norma. Bueno, y la ley de interrupción voluntaria del embarazo establece obviamente ahora la chance de que todas las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar puedan practicarse hasta la semana 14 un aborto. Inclusive hasta la semana 14. Recuerdo un caso donde la determinación de qué semana era la que estaba transitando la niña, esto podía variar entre darle la posibilidad o quitarle la posibilidad del aborto. Así que es importante que nos fijemos, ¿no? Vieron que a veces las ecografías establecen que no está definido en qué semana está transitando la mujer. Entonces ahí es un tema bastante importante. A veces con un solo método no basta solamente la ecografía, pero puede sí determinarse de mejor manera quizá con algún otro estudio paralelo. Y bueno, y acá obviamente que se realiza
es gratis y está dentro del plan médico obligatorio. ¿Sí? Tengan en cuenta que las obras sociales no es que quedan a merced de grandes gastos a partir de ahora, sino que por el contrario, hay una superintendencia de servicios de salud que tiene un fondo para cualquier desajuste, cualquier situación que acrediten que hay gastos extraordinarios para las obras sociales y por lo tanto esta práctica no la pudiesen cubrir. Si es así, está este organismo del Estado que sale a respaldar económicamente si esta práctica se repitiese demasiado al punto tal de desbalancear los ingresos y los números de las obras sociales. Cosa que hasta ahora no ha ocurrido, pero este fue uno de los argumentos que se planteó. Bueno, y acá algunos datos interesantes, o por lo menos bien importantes. Se requiere el consentimiento informado de la persona gestante, expresado por escrito. ¿Sí? Y esto tiene que ver con lo que veníamos diciendo de las personas con discapacidad. Nadie puede ser sustituido en el ejercicio personal de este derecho. De manera que si cualquier cualquier efector de salud, cualquier médico que atienda a una mujer que va a realizarse esa práctica, se lo requiere y por alguna limitación de comunicación idiomática o cualquier dificultad que haya, entonces con un apoyo puede llegar a develarse cuál es la voluntad de la persona gestante que quiere, que solicita realizarse esta práctica. Y el criterio obviamente son dos diferentes, los de menos de 13 años y los que están entre 13 y 15 años. Menores de 13 años pueden brindar su consentimiento para la práctica, obviamente, con la asistencia de sus progenitores, representantes legales, personas que ejerzan roles de cuidado, personas allegadas o referentes afectivos, quienes deberán firmar también el consentimiento informado de la niña. En las niñas el embarazo implica en sí mismo un riesgo aumentado para su salud. Esto es muy importante. Si nos guiásemos por aquellas razones que establecía el viejo Código Penal, vean que acá ocurre más o menos lo mismo, porque hay un serio riesgo en la salud de una niña de menos de 13 años en transitar un embarazo que llegue a término y que ella dé a luz. Aún así, si su voluntad fuese la de seguir adelante con el embarazo, podría llegar a hacerlo, pero tiene que estar libremente con la posibilidad de decidir y conociendo que está esa chance, En caso de una violación no hace falta declaración jurada. Los niños de 13 y 14 años, las niñas de 13 y 14 años, vuelven a requerir, aquí se vuelve a requerir el consentimiento en forma automática en aquellos casos en que un profesional de la salud determine que el procedimiento puede implicar un riesgo grave para la salud o la vida del adolescente, se requiere la asistencia de una persona adulta. También acá tenemos que tener en cuenta que si hay riesgo, sí hay riesgo para la salud mental de la persona, para la salud psicológica y mental de la niña que tiene que transitar el embarazo. Y acá también tengamos en cuenta que cuando hay riesgo para la salud, si el embarazo ha superado las 14 semanas de gestación, aún así la práctica podría llegar a realizarse. En tanto y en cuanto el aborto como práctica no termine poniendo en riesgo la salud de la salud de la persona gestante, ¿sí? Y nunca es exigible una denuncia policial. Esto también es importante. Siempre el personal de la salud tiene que brindar un trato digno, asegurar la privacidad y la confidencialidad. Y en el caso de enterarse, ahí obviamente luego de la asistencia de la persona a la persona que tiene discapacidad, lo que debe hacer es hacer la denuncia, lógicamente.
la atención no debe llegar hasta ahí solo, sino que además tiene que ser post-aborto, ¿sí? Esto es tratar de dar toda la información médica, toda la información sobre anticoncepción, planificación familiar, para la niña adolescente que esté cursando un post-aborto. Ya casi cerramos. Se puede ser objetor de conciencia. Se puede ser objetor de conciencia. El sistema de salud público tiene más recortada esta cuestión porque dice que sí o sí tiene que, si bien se puede contar con profesionales que no sean, que sean objetores de conciencia, tiene que sí o sí haber algún médico que haga esta práctica, ¿sí? Y los sistemas de salud privado pueden derivar a otro lugar, a otro sanatorio, a otro centro de salud, para que se realice esta práctica. Nunca deben demorarla. Nunca deben demorarla, porque esto también lo hemos visto. Hay profesionales de la salud que sujetan o someten a chicos a que se queden, a chicas que se queden más tiempo en una supuesta observación, alegando estudios previos. Bueno, nada de esto es respetuoso de los derechos de una niña que ha pedido un aborto. Algunas cosas más, pero creo que la mejor que puedo aportar tiene que ver con, otra vez, con algo de mi ejercicio profesional. En alguna oportunidad había una niña que había sido violada por su papá, en una localidad muy chiquitita de los alrededores de la ciudad donde vivo, que obviamente no estoy acá para desparramar una historia de la nena, así que voy a tratar de hacerlo de la manera más discreta, que justamente discreto no fue. Lo primero que ocurrió es que fue una nena de 12 años, va al ginecólogo con un dolor en la panza. El padre estaba queriendo estacionar, así que el padre estaba afuera y la nena entra al consultorio del médico con su mamá. La madre sale a buscar al padre que estaba queriendo estacionar y la chica, cuando se queda sola con el médico, le dice que estaba embarazada y que había sido su papá. El médico examina, efectivamente, corrobora que estaba embarazada y lo primero que dice el médico es, cuando entra la madre con el padre, o sea, la madre con el agresor, lo primero que dice es: tienen que tener una reunión familiar, tienen que hablar en familia. La verdad es que esto fue lapidario, ¿no? Lapidario. Fueron a hablar, siguieron el consejo médico, y obviamente fue un escándalo. Cuando digo un escándalo, los escándalos en los pueblos chiquitos hay que saberlos manejar mínimamente. Todo el mundo se enteró por las redes, porque empezaron a insultarlo a este hombre, empezaron a decir de todo, y por supuesto se supo quién era el agresor y se supo también quién era la niña víctima, ¿sí? El hombre se quiso suicidar en una especie de salida, y terminaron, esta es la parte donde ya es el sumum de la estupidez, terminan los dos internados en el mismo lugar, en el mismo hospital. Uno, el agresor, porque se había querido cortar las venas, y la niña, que no estaba mal, sino que un médico la quiso monitorear. Y en ese monitoreo permanentemente se le decía: ¿cómo estás, mamá? Se le hacían escuchar los latidos del corazón del bebé que iba a nacer, como si fuera poco, y acá viene el corolario de la estupidez humana. Una asistente religiosa, una monja, pasó, no sabemos cómo se enteró, pero pasó también por el lugar para ayudar a que la niña pudiese decidir qué quería hacer.
Insisto, ¿no? Habíamos, en el encuentro anterior, la doctora, la jueza de La Plata nos había estado diciendo que las sentencias a veces tienen héroes y villanos, y los eventos de esta naturaleza también tienen héroes y villanos. En este sentido, lo que hay que decir es que hay prácticas que nunca debiéramos permitir, ¿no? Que tenemos que tratar de erradicar por completo. ¿Sí? Estas prácticas tienen que ver, por ejemplo, con, que parecen obvias, pero que evidentemente las tenemos que resaltar, nunca a una persona víctima de una agresión sexual ponerla cerca o a metros internada en el mismo lugar. Si hay eso por una parte. Por otra parte, si hay algún monitoreo que se va a hacer de una niña y se quiere saber cómo está creciendo, en qué situación está ese bebé, bueno, el monitoreo puede hacerse sin que la niña escuche los latidos del corazón de ese bebé que va a nacer, y que no es ni buscado, ni deseado, ni querido, sino que es producto de una agresión sexual. En fin, y lo otro que es importante es que las decisiones que se tomen en torno a esto sean respetando la voluntad de las personas, de las víctimas de estos delitos, y bueno, que esta serie de espantos no se cometan nunca más, ¿no? Nunca más. Lejos de esperar que el sistema desampare a una persona que ha sufrido una agresión de este tipo, y el sistema en realidad trata de cubrirla, trata de protegerla, de cuidarla, y si hay algunas prácticas que estamos haciendo los que ejercemos el derecho o los profesionales de la salud que no sean concordantes con este modelo protector de la persona que ha sufrido la agresión sexual, entonces, bueno, hacer todas las modificaciones que estén en nuestro alcance. ¿Hay lugar para los objetores de conciencia? Sí, lo hay. De hecho, un derecho humano es la objeción de conciencia, por supuesto. Lo que está mal, y lo que ha sancionado, hay un médico ya que tuvo una sentencia firme en este sentido, lo que está mal es el ser objetor de conciencia y no hacer la derivación oportuna a un sanatorio, a un médico que sí haga la práctica. Porque, insisto, entonces, estoy poniendo mis estándares de vida, mis estándares de moralidad, de lo que es justo, por encima de lo que dice la propia norma, que habilita a una niña a realizarse esa práctica bajo las condiciones que ya hemos establecido. Entonces, sí hay lugar para el objetor de conciencia, pero el objetor de conciencia tiene que decir de antemano que es objetor de conciencia. Tiene que decir, momentito, yo tengo principios, no hay una ley de objeción de conciencia en Argentina, esto lo sabemos, pero puede llenar una serie de planillas que están en cualquier sanatorio o en cualquier lugar donde nazcan niños. Entonces hay una serie de planillas que el médico de antemano las firma y dice en qué casos sí hace esta práctica y en qué casos no. Entonces, en todo caso, cuando aparezca una persona que requiere esa práctica, en el mismo, si es un centro sanitario público, en el mismo lugar, el Estado lo debe proveer de un profesional que haga la práctica. Y si por alguna razón no hubiese ninguno, inmediatamente y a costas de este que hace el traslado, tiene que realizarse la derivación oportuna. No vale hacer la derivación en la semana de gestación 18, cuando la tuve 4 semanas o 5 semanas al cohete internada a una niña para lograr mi cometido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, permito que otro ejerza el derecho sin obstaculizar el ejercicio de ese derecho. ¿Está bien? Y obviamente esto es recíproco, porque para los médicos esto también es así, ¿no? Bueno, tengo muy poco tiempo, pero quiero tocar
dos temitas más, y para eso les traje otro PowerPoint, el último. ¿Cómo le metí hoy al PowerPoint? Pero la verdad es que no había manera de sintetizar tanta información junta. No sé si está por ahí Camilo. Sí, ahí lo estoy cargando. Dame un segundito que está cargando. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es el de violencia institucional. Habíamos mencionado... No, ese no es mío, ¿eh? Ahí estamos, a ver. Aguantame un segundito, estoy teniendo problema con la carga, dame un segundito. No hay problema. Mientras vamos charlando alguna cosa más. De violencia institucional, lo que hay que decir es que es un tema en el cual el Estado ha tomado cartas en el asunto porque ha visto que no hay registros de lo que ocurre desde diversas fuerzas del Estado. Ustedes saben que ya hay una causa colectiva que lo mencionamos en el encuentro anterior, el fallo Berbisky va adelantando algunas imposiciones para que las cárceles estén en mejores condiciones. Es muy, muy amplio toda la serie de pautas que se le da al Estado, pero bueno, también se va mencionando cómo es la violencia institucional, cómo se da, las dificultades que tienen las partes para hacer las denuncias oportunamente, y lo traje también este tema de violencia institucional porque durante el COVID y el aislamiento hemos visto varias situaciones de violencia institucional. Les voy a mostrar una serie de cuadros que son propias del Ministerio Público, que hace una publicación de un informe que, por supuesto, se los voy a compartir. Ya estaba en el programa, pero el Ministerio Público ha hecho un estudio detallado, ¿no? Lo primero que trata de hacer es visibilizar, investigar, sancionar y prevenir la vulneración de derechos en manos de estructuras que son propias del Estado. Hablemos de policía, de servicio penitenciario, de policía federal, provincial y las locales también, ¿no? Cualquier tipo de exceso, y no solo exceso, sino comisión de delitos por parte de ellos. ¿Sí? Y la ley que nos va a regir es la 14687, que establece 21 unidades funcionales de instrucción, las UFI, 21 en toda la provincia, que se refieren específicamente a la instrucción de causas producto de denuncias de funcionarios de fuerzas de seguridad, cualquiera de estos. ¿Está bien? No es que se hace alguna mención específica o funciona como un agravante. Estas unidades funcionales, estas 21 unidades funcionales que van a estar en la provincia, van a tratar todos los delitos que están en el Código Penal, obviamente, los delitos contra la vida, las lesiones, el abandono de personas, la integridad sexual, todos estos delitos, pero que tienen como particularidad la participación de un funcionario de seguridad, un funcionario público que trabaje en área de seguridad. Bien, uno pensaría que estas oficinas funcionan bien, en realidad son grandes receptoras de denuncias, pero los números no son muy alentadores. Voy derecho a la conclusión. Por ahí el gráfico era mejor, pero les tiro la conclusión.
de 1.610 investigaciones penales que se iniciaron, 256 nada más tienen trámite de finalización. Es cierto que hay modos anormales de terminar el proceso, muchísimo. Pero no me gusta esta situación. Es decir, me genera desconfianza. Si uno quiere que a un chico que sufre la persecución policial, que permanentemente es demorado en comisarías y demás, lo queremos animar a que haga la correspondiente denuncia, pero después él ve estos números, obviamente que no se va a sentir motivado a avanzar, ¿no? Da un poco de temor saber tener estos números. Y que lleguen a una sentencia o a una condena todavía son menos. Tenemos un antecedente que todos ustedes deben recordar. Cuando hablamos de violencia institucional estamos hablando de qué caso histórico. El de Walter Bulacio, ¿no? De Walter Bulacio. Tenemos este antecedente que muestra cómo a veces los propios órganos de investigación del Poder Judicial no alientan el avance, la prosecución de estas causas, ¿no? Ahora sí pueden ver. Sí, ya se está compartiendo. Perfecto. Este es el informe del que les hablaba, así que ustedes tienen acceso a esto. Obviamente que este es el último, el más reciente, publicado, y la página es la del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, acá estos son los números que les mencionaba, ¿no? ¿Y quiénes son? Agentes de la policía bonaerense, estos llevan el primer lugar, lejos del segundo, que son los penitenciarios, el servicio penitenciario, que también varias denuncias por violencia institucional. Obviamente que la ley que se refiere a violencia institucional no distingue si esta violencia fue ejercida en algún lugar determinado. ¿Está bien? Esto no lo había mencionado, pero lo traigo ahora. No importa si esta violencia se cometió en la calle o en algún centro, en alguna comisaría o en una cárcel. Bueno, acá tenemos otro dato que es interesante. Hay muchísimos datos, Hay muchísimos datos y acá está la fuente. La fuente es esta que está acá, RBI del 11 de enero del 2021. La cantidad de procesos penales iniciados en el segundo semestre fueron este número, 404.658, y solamente un 0,4 de esos procesos es por violencia institucional. Esto no porque no se hayan hecho la denuncia, sino porque a veces las denuncias no alcanzan a agotar, digamos, las expectativas de un fiscal que desea darle inicio al trámite, ¿no? Ya lo sabemos. Y acá otro gráfico para mostrar cuáles son los sitios donde con mayor frecuencia se cometen estos delitos en manos de fuerzas de seguridad. Lomas de Zamora y La Plata van a la cabeza. Este es el cuadro que me pareció más lapidario, si se quiere, del tema, o más preocupante, porque realmente es poco alentador. Si se hacen esta cantidad de denuncias y ya son tan pocos las que en una etapa intermedia prosperan y tan pocas que llegan a juicio, bueno, no quiero pensar que es porque la denuncia se hace porque nunca se cometieron los hechos. Quizá lo que haya es la falta de capacidad de poder probar estos hechos y, bueno, me resultan en principio poco alentadores.
En fin, creo que es realmente preocupante y es para analizar seriamente, ¿no? Hay muchas denuncias por violencia institucional, pero muy pocas modificaciones en cuanto a esto, ¿no? No merma el número de denuncias realizadas y tampoco se esclarecen los casos. Entonces, pareciera que hay un desajuste realmente importante. Los invito a ver ese informe, no nos da para profundizarlo más porque el tiempo es sumamente escaso. Ya estamos, no nos queda casi nada. Lo último que quería mencionar, y yendo solamente, pero para pasar revista de los gravísimos problemas que tenemos en otra área de otro derecho colectivo, tiene que ver con lo que alguna vez mencionamos acá, que son los derechos de los pueblos originarios, y hoy por hoy cómo están marcando una agenda muy severa en materia de derechos humanos y en materia de derechos colectivos. Les quiero mencionar una frase que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con una organización que se llama ONCE. ONCE es una organización manejada por personas con capacidad visual, que está en España, y bueno, se dieron cuenta que está generada, bueno, no solamente en España, está en varios lados, pero la ONCE tuvo como característica que estaba administrada, o comenzó siendo administrada por personas con discapacidad y con ceguera, que vendían boletos de lotería en todos los lugares de Madrid, en la calle. Y se dieron cuenta que era una de las organizaciones más rentables del mundo. No sé si... Ya está, podemos quitar esto ya. Camilo, no sé, ahí está. Ahí está, ya me quedo yo y terminamos. Les quería comentar esto porque la gente de la ONCE fue consultada, cómo era que teniendo discapacidades visuales, la ONCE estaba administrada por gente con diferentes tipos de capacidades, discapacidad intelectual, cómo era posible que tuviesen la ONG más rentable del mundo, con una solvencia tan increíble para autogestionar sus casas, sus viviendas, sus locales. Llamaba la atención. Y bueno, a ellos no les llamaba la atención. Se manejaban perfectamente bien y al punto tal de que eran un ejemplo para el resto de organizaciones, ¿no? Pero ellos tenían una frase que quiero traerla para los pueblos, para la cuestión de los pueblos originarios. La frase que ellos tenían es que la ERA es obviamente es para personas con discapacidad, pero es también para personas que pertenezcan a colectivos, por ejemplo, como los originarios. Ellos dicen, nada sobre nosotros sin nosotros. Me parece muy importante. Es una manera de analizar y de ver las problemáticas de las personas. Nada sobre nosotros sin nosotros. A mí me da la sensación que no hay, y traigo prestada también otra frase de Roberto Gararella, que en su último trabajo habla sobre un diálogo entre iguales. Creo que lo que no existe en algunos temas, puntualmente en este tema y también en otros que tienen que ver con derechos humanos, no existe un diálogo entre iguales. A las personas, tengamos en cuenta que cuando repasamos el caso de Reina Marás, en el encuentro anterior, esta mujer que había sido condenada porque supuestamente había matado a su marido y después de un año de estar presa con una bebé en una unidad en La Plata, se dan cuenta que nunca había dicho nada. Claro, no había dicho nada porque tenía otra lengua, otro léxico, no era de Argentina y había sido condenada sin que pudiese hablar. Entonces, creo que realmente este tipo de situaciones lo que muestran es que hay muchísimas modificaciones que hacer
en cuanto a las minorías. En este caso, si no se entendía el idioma original de la persona que estaban condenando, sobre la cual estaban determinando, el Poder Judicial tenía que hacer esfuerzos para encontrar algún intérprete. Eso era lo que hubiese correspondido hacer, que en ese caso no se hizo. Su defensor tampoco había tenido un contacto con ella real. Ser originario y ser mujer, en el caso de Reina Marás, importó para ella 1 año de prisión. Entonces este es otro ejemplo de cosas que no deben ocurrir, pero que ocurren porque no hay un diálogo entre iguales. Y entonces acá la propuesta de lo que venimos hablando es de qué acciones positivas estamos obligados a hacer dentro del Poder Judicial o como abogados y no estamos haciendo para el ejercicio de todos los derechos humanos. Con los pueblos originarios me parece que lo que hay es una falta de diálogo razonable y que en muchas ocasiones ha ocurrido como la ONCE dice que no debe ocurrir. Se ha resuelto sobre ellos sin ellos. Entonces acá, lejos de tomar el discurso de un medio de comunicación, de alguien que nos cuente la historia, creo que lo más óptimo sería escuchar realmente con el ánimo de entender la diversidad, de valorarla, y que, bueno, que se sorteen todas las dificultades para poder solucionar los conflictos que se presenten, ¿no? Bueno, no nos da para seguir profundizando porque meternos en cualquiera de estos temas podría llegar a dar lugar para quedarnos varios días, pero bueno, no quería dejar de mencionar que básicamente la agenda de hoy nos señala estos puntos y que la agenda está en permanente construcción, ¿no? Entonces, hoy por hoy son estos temas los que me parece que están en permanente mención y bueno, también considero que pueden llegar a cambiar, esto se puede enriquecer, se puede variar en lo sucesivo, ¿no? Ya les digo, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hay algunos temas que están en agenda, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia también tiene otros, y los organismos de derechos humanos también van a ir señalando otra serie de prioridades o de urgencias que marquen una agenda en materia de derechos humanos. Con alguna discrecionalidad yo propuse estos temas que me parece que son hoy los que están en la agenda, pero esto se va a modificar permanentemente y siempre vamos a tener la chance como abogados de dar una respuesta. No una respuesta arbitraria, los abogados de pedir una respuesta al Poder Judicial y que el Poder Judicial nos la dé, ¿no? No tironeada de los pelos, no arbitraria, sino al contrario, ¿no? Hay herramientas de sobra en este bloque de constitucionalidad, así que los animo a que conozcamos esas herramientas y las usemos. Las usemos porque, en definitiva, el derecho se hace con todos, ¿no? No son conversaciones con uno mismo, sino con otros. Un intercambio. No sé si, hablando de intercambio, si alguno quiere habilitar su micrófono y hacer alguna pregunta. No entendió nadie nada. Bueno, no dejen de consultar. Ha sido muy clara, me parece, Mariana. Acá hay algún agradecimiento en el chat. Hace un rato habían preguntado por unos fallos, pero después en el mismo Power eso se veía. Bueno, no sé si hay algún tiempito más para buscar. Sí. Hay una frase de un autor que me gusta mucho, que se llama Gustavo Zagrebelsky, que
bueno, que básicamente da algunas ideas que me gustan mucho, pero que lo que él propone es que tengamos en cuenta normas que sean lo más omnicomprensivas posibles. Es decir, puede que nos guste más o menos algún derecho humano, que tengamos mayor o menor cercanía con determinada problemática, que conozcamos más o menos determinada problemática. Esto es así, además, ¿no? Nacemos, nos desarrollamos en un contexto más propicio para que tengamos afinidad con algunos y que seamos más sensibles a determinadas problemáticas o no. Esto es así. Lo que ocurre y lo que propone Gustavo Zagrebelsky es que las normas que tengamos y por lo tanto también que las sentencias que tengamos sean lo más omnicomprensivas posible. Yo hoy hice una mención específica al sostenimiento de un culto específico, porque si eso significa que vamos a sostener los dogmas de un credo particular, estamos muy complicados. Uno de los desafíos que yo entiendo que a futuro tiene que venir es definitivamente el dejar de sostener económicamente un credo al que no adherimos todos, no porque económicamente pueda desbalancear la economía de un Estado, sino porque muchísimo más grave es que sujetarnos a estándares de moralidad que son para un grupo. Si entendemos de ese modo el ordenamiento jurídico, estamos muertos, porque claro, hay prácticas de todas las que mencioné que no me representan en lo más mínimo. Yo no soy originaria. En mi árbol genealógico por ahí tengo allá lejos a uno que es originario, pero no me simboliza, no me representa nada. Si tenemos una visión omnicomprensiva y si pensamos el ordenamiento jurídico como una base en la cual debemos entrar todos, entonces caben en igualdad de condiciones personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, lesbianas, gays, trans, travestis, transexuales, y todos en igualdad de condiciones. Porque esto no es de ahora, esto no es un invento de ahora. Las primeras cosas que decimos en la Facultad de Derecho es establecer esta unión que tenía derecho, moral y religión. ¿Sí? Decimos, Grosio ya lo dijo, en el 1600 aclara, aunque Dios no existiese, el derecho igual existiría, o sea, el primero que hace esa separación, y esto es de 1600. Y 100 y pico de años más adelante, Kant va a decir, bueno, el fuero interno se regula con la moral, y el fuero externo es lo que le importa al derecho. Entonces, podemos cometer groseros errores si esperamos que el ordenamiento jurídico y que todo el sistema de justicia se establezca y se fundamente sobre estándares de moralidad determinados. En realidad el ordenamiento jurídico tiene que regular para la mayor cantidad de personas, incluidos todos y todas las ideas y los estándares de cada quien. Bueno, eso tiene lugar en el fuero interno, no para las normas que tiene que establecer el Estado. Quería terminar con esa idea porque creo que el derecho definitivamente va por esos carriles y este autor, Gustavo Zagrebelsky, que por ahí lo mencioné, habla y se refiere exactamente de eso, ¿no? Ya está, no hablo más. Bien, bueno Mariana, creo que ha sido muy clara, de ahí viene que no haya preguntas, estuvo muy interesante este ciclo, esta serie de 3 encuentros que compartimos con vos, así que bueno, te agradecemos muchísimo, seguramente nos vamos a estar encontrando en una próxima actividad, también agradecemos a quienes han conectado hoy y bueno, las jornadas anteriores, y bueno, nos estaremos encontrando pronto. Bueno, muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Adiós. Muchas gracias. Chao.